por la importancia que tiene, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es el tema de la inversión en infraestructura. Para empezar, el presidente de la República planteó que lo que se está construyendo en México tiene que ir aparejado con un cambio de mentalidad. Él dijo también con una nueva corriente del pensamiento. Se tiene que elaborar una nueva corriente del pensamiento. Ir echando, digamos, al basurero de la historia todo el conjunto de ideas, mecanismos, conductas, actitudes que se gestaron durante el periodo neoliberal. Esto pues se reflejaba, se inducía a través sobre todo de la televisión, de los grandes medios de comunicación, pero sobre todo la televisión. O sea, ayudaron a crear una mentalidad totalmente racista, excluyente, machista, lo peor. Entonces se requiere un cambio de mentalidad. Pero a la vez eso tiene que ir reflejarse también en las cuestiones de carácter material. En este sentido, fíjense la importancia que tiene la obra que está haciendo el presidente de la República. El gobierno, el aparato estatal, ha invertido una cantidad importante de recursos económicos para rescatar, fortalecer y ampliar la infraestructura fundamental para el desarrollo económico del país, para el desarrollo económico, científico, técnico, industrial, agrícola, de servicios, etc. Este tema es sumamente importante porque hace unos días, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció que en estos años ellos harán una inversión, fíjense de la cantidad multimillonaria. Quiere invertir $2 billones en infraestructuras en todo Estados Unidos. El objetivo, crear millones de empleos. El plan de empleo estadounidense mejorará más de 50.000 kilómetros de autopistas, carreteras y calles deterioradas. Se repararán los 10 puentes más importantes del país desde el punto de vista económico, porque necesitan ser reemplazados. O sea que los norteamericanos van a invertir una cantidad impresionante de recursos en infraestructura porque se han dado cuenta que en proporción del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos comparado con el Producto Interno Bruto de China, China invierte aproximadamente 3 veces más en infraestructura que los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces se han dado cuenta que este despegue extraordinario que ha tenido China en varias ramas de la economía, también de la ciencia, de la técnica, pues una parte importantísima es porque Estados Unidos se echó en brazos del modelo neoliberal y en el periodo neoliberal se privilegió la inversión, si es que puede llamarse así, la inversión especulativa y se dejó de lado la inversión pública y sobre todo la inversión en infraestructura. Pero aquí en México el presidente de la República como gran estadista se adelanta a muchas cosas y desde que se llegó al gobierno él está haciendo una enorme inversión en infraestructura para nuestro país, que es una base sólida, es una base material para el desarrollo ulterior en múltiples ramas económicas de nuestro país. ¿Cómo invierte el presidente en infraestructura? Que además eso genera una gran cantidad de empleos. No es inversión especulativa, sino es inversión productiva en infraestructura. Bueno, pues los ejemplos son múltiples, no acabaríamos de citarlos a todos si nos fuéramos uno por uno y en los distintos estados y municipios, pero los más destacados son inversión en infraestructura, por ejemplo, para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y además inversión en la infraestructura de las 6 refinerías restantes que nos permitirían más o menos en 2 años y medio, ser autosuficientes en la producción de diésel, de gasolina y de otros combustibles, de los cuales hoy estamos importando. Bueno, cuando llegó el presidente de la República, el licenciado López Obrador, se importaba más del 80% de los combustibles que se consumen en el país. Pero esta enorme inversión en infraestructura nos va a permitir ser autosuficientes, que México nuevamente genere la gasolina, diésel que se requiere en el país y no le estemos comprando a precio internacional. Otro elemento sustantivo, pues es exactamente la inversión en la infraestructura para el tren transísmico. Eso es importantísimo porque
el comercio internacional se va a multiplicar porque hoy, digamos, el canal de Panamá ya es insuficiente, pero un ferrocarril rápido que vaya por todo el istmo de Tehuantepec, todo el istmo que va desde Veracruz hasta Oaxaca o viceversa, va a permitir un flujo de mercancías impresionante. Y recuerden que ahorita el comercio internacional pues es uno de los temas centrales. China está abriendo, por ejemplo, está proyectando la construcción de 3 grandes rutas de la seda, una por el Ártico, otra por el mar y otra por territorio continental, desde Asia, el extremo oriente, hasta Europa. Entonces es un flujo comercial impresionante. En el caso de nosotros, o sea, México juega un papel estratégico para el comercio que se establezca desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico a través del Golfo de México o viceversa. Entonces, es una visión de estadista la que ha tenido el presidente de la República, porque este punto de invertir en la infraestructura para la creación de este corredor transísmico es extraordinaria. En otro tenor, pues se está invirtiendo en aeropuertos. Uno de ellos, además con tecnología de alto nivel, de tecnología de punta, es el aeropuerto que se está construyendo precisamente en Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, donde además otra innovación es que el ejército está encargado de ese tema. Pero además está el aeropuerto de Tulum y además está la modernización del aeropuerto que será el de la Ciudad de México, el de Toluca, y la interconexión muy importante entre estos aeropuertos por vía terrestre, que también es inversión en infraestructura. Y el otro tema pues también es la inversión en infraestructura carretera. O sea, en todos los lugares del país se está viendo desde la participación directamente de los habitantes de esas regiones, sobre todo en Oaxaca, que eso es de destacar, hasta inversiones como en distintas carreteras, ya con algunas empresas. Es combinar la inversión y la participación del Estado en distintos niveles, pero para mejorar la infraestructura. Y no se diga, por ejemplo, en las hidroeléctricas. El presidente de la República hoy dijo que ya no se van a construir nuevas hidroeléctricas, pero que todas ellas se van a modernizar. ¿Cómo? Pues se van a comprar turbinas más modernas, porque las que se tienen en la mayor cantidad de las hidroeléctricas del país son turbinas que ya tienen 40 años, tal vez unas hasta 50 años. Es el resultado de la inversión en infraestructura de gobiernos antes de que llegara el periodo neoliberal. Entonces ahora se van a modernizar, y con estas turbinas más modernas, con la misma caída de agua, se puede multiplicar la generación de energía eléctrica. Entonces, pero también es inversión en infraestructura. Y ya no decir todo el tema de salud, porque el gobierno encontró alrededor de 320 hospitales pues en obra negra o a medio construir o no equipados, pues también es una inversión impresionante. Y ahora también la inversión para la construcción de las 2.600 sucursales del Banco del Bienestar. Todo eso es una inversión impresionante del Estado en infraestructura. Y si lo ligamos también al campo, hoy el presidente de la República planteó que, por ejemplo, en el estado de Guerrero se ha distribuido una gran cantidad de toneladas de fertilizante barato, y eso ha permitido que en varias regiones, sobre todo de media y alta montaña, en Guerrero, pero así como es en Guerrero, es en otros lados, ahora los propios productores, los campesinos, le estén pidiendo al gobierno la construcción de bodegas o de silos para almacenar el maíz, que en aquel periodo neoliberal pues a veces ni siquiera se producía lo suficiente para el autoconsumo. Hoy se produce para el autoconsumo y además sobra, porque entre otras cosas el gobierno, aparte del fertilizante gratuito, pues también estableció el precio de garantía. Antes se vendía una tonelada de maíz en 3.500 pesos, hoy el gobierno garantiza 5.500 pesos. Entonces es un estímulo a la producción del campo, pero entonces también se tiene que construir infraestructura, entre otras, repito, silos o bodegas, pero también infraestructura de riego.
Entonces el gobierno mexicano no está pensando en la cuestión de la especulación, está pensando en el futuro de los mexicanos y en el presente, y la inversión es ejemplo a nivel internacional de cómo se deben dar pasos concretos de la inversión en infraestructura para romper esa cadena neoliberal que se veía como la única forma de poder conducir la economía en el mundo, pero era la única forma de conducirla para llenar los bolsillos de las grandes transnacionales y mantener en la miseria a millones de seres humanos en todo el planeta. Entonces, la política que está desarrollando el presidente tiene su fundamento en un texto que él escribió, un libro que él escribió hace más de un año, que se llama precisamente Economía Moral. Entonces allí es donde, ligándolo con la conferencia de ayer, el Estado mexicano está asumiendo un compromiso con quien llevó al presidente de México al lugar que hoy tiene, que es el pueblo de México. Entonces esta infraestructura, ya no digamos lo educativo, que es otro tema, y podríamos así pasarnos buenas horas aquí discutiendo, dialogando, pero la infraestructura, por ejemplo, para la creación de escuelas es impresionante también. Y son en el país no 1000 escuelas, ni 10,000 escuelas, ni 100,000 escuelas, es una cantidad enorme de todos los niveles. Y a eso hay que agregarle también, todo es inversión en infraestructura, la creación de 100 universidades nuevas. Y nos estamos quedando cortos de todo lo que está haciendo el gobierno en este sentido. Entonces, esta forma de conducir la política económica en nuestro país, pues es un ejemplo que podríamos decir, después de la oscuridad neoliberal, una forma de ayudar a la humanidad entera a reorientar la función del Estado, los recursos del Estado en beneficio de los pueblos de cada uno de los países del planeta. Y por eso nos sentimos triplemente orgullosos de ser mexicanos, de estar gobernados por un presidente con una visión de estadista que no solamente ve el presente, sino el futuro para las nuevas generaciones de mexicanos. Por eso te invitamos a que difundas esto, que nos des tus comentarios a través del Facebook, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que podamos seguir en la medida de que cada uno de nosotros tiene, difundiendo la obra extraordinaria del presidente de la República, que es ejemplo a nivel internacional. Pues muchas gracias, que tengas muy buen día.